Bienvenidos a Soy Luz y Verdad Live, transmitiendo de hogar en hogar. Hola amiguitos, ¿cómo están? Aquí estoy yo muy feliz anunciándoles a todos que todos los domingos tenemos la clase a las 11:30 para todos los chicos y chicas que quieran acompañarnos. Vamos a aprender muchas cosas de la palabra de Dios, vamos a cantar, vamos a escuchar historias bíblicas. También algunos de ustedes van a estar aquí, no se lo pueden perder porque hay muchas sorpresas, así que no te lo pierdas. Dile a tu papi y a tu mami, por favor, pónganme mi programa a las 11:30 los domingos, no te lo puedes perder, tienes una cita aquí en este canal. Dios te bendiga. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un privilegio estar en la casa del Señor y es un gusto saludarles por este medio. Es una oportunidad más que Dios nos da para poder alabarle, bendecirle y conocer más de su palabra. Así que sean todos bienvenidos a nuestro culto de doctrina en este jueves. Y esperando que ahí en casita pues ya estén preparados con su Biblia y su himnario. Así que bienvenidos. Y para iniciar, hermanos, vamos a hacer nuestra oración. Así que por favor, ahí donde están, inclinemos nuestro rostro. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos infinitas gracias, Señor, porque una vez más tu misericordia nos ha alcanzado. Gracias porque hasta este momento, Señor, tenemos vida y tú has sido fiel con nosotros al dar. Gracias porque estamos acá en tu casa, Señor, especialmente para adorarte, para rendirnos a tus pies y decirte que eres un Dios único, un Dios amoroso, un Dios de perdón. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de venir, de hacerlo, Señor, y con gratitud, Señor,
por todo lo que tú haces con nosotros. Esta noche, Señor, permítenos adorarte a través de la alabanza. Permítenos, Señor, aprender a través de tu palabra. Y, Señor, que nos des la sabiduría para poder practicarlo en nuestra vida diaria. Recibe honra y gloria, Señor, como solo tú la mereces. Bendice a mis hermanos, Señor, que ya están conectados, y a los que no, Señor, tú sabes por qué aún no lo han hecho, pero, Señor, que ellos puedan conectarse y recibir bendición. Gracias por todo lo que tú nos das. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. El Salmo 96, del 1 al 2, dice así: Cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación. Amén. Es el tiempo, hermanos, para que también tengamos la oportunidad de alabarle a través de la voz que Él nos da y a través de nuestro himnario. Así que dejo el tiempo con mi hermana Silvita, que me acompaña esta noche. ¿Cómo está el tiempo, hermano? Muy buenas noches, hermanos. Le damos gracias al Señor por esta bendición que tenemos para alabar su nombre. Yo quisiera que allá todos busquemos en nuestro himnario el número 298. ¿Qué me puede dar perdón? Vamos todos a alabar al Señor. Amén. De veras que solo la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, dice la palabra de Dios. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Que el Señor nos siga ayudando y que siempre recordemos ese sacrificio que el Señor Jesucristo hizo allá en la cruz del Calvario por perdonar todos nuestros pecados. Seguimos alabando el nombre del Señor con el himno número 156. 156, que dice: hay un canto nuevo en mi ser. Hay un canto nuevo en mi ser, en la voz de mi
es poder alabar y glorificar el nombre del Señor. Dice una estrofa de este himno: por las aguas hondas me llevó, pruebas en mi senda hallé. Do áspero sendero él me dio, mas sus huellas seguiré. Que siempre podamos alabar el nombre del Señor en medio de cualquier situación difícil que nos toque vivir. El Señor está con nosotros para ayudarnos, y así que seguimos confiando en Él y siempre poder alabar el nombre del Señor. Vamos a terminar el tiempo de alabanza con el himno número 543. Ya Cristo viene. 543. Ya Cristo viene, lo prometió. Cumplido el tiempo, vendrá otra vez. Los corazones se turban hoy. Creed en Dios, confiad en Él. Jesús amado, ven pronto, ven, clamaba Juan y yo también. Ojalá que todos también anhelemos ese día cuando Cristo venga por todos nosotros, ¿verdad? Que el Señor bendiga el tiempo de alabanza en esta noche. Amén. Que para la honra y la gloria sean estas hermosas alabanzas, que nos habla del perdón, que nos habla que somos una nueva criatura en Cristo, y la promesa del Señor, ¿verdad, amados hermanos? Que el Señor viene pronto. Así que muchas gracias, hermana Silvita, que Dios les siga bendiciendo y que les siga dando esa voz, ¿verdad?, para alabarle. Bien, hermanos, llegó el tiempo para nuestra lectura bíblica, así que ahí en casita puede tomar su Biblia y vamos a tener nuestra lectura en 2 Tesalonicenses, su capítulo 3, versículos del 11 al 18. Repito, 2 Tesalonicenses, capítulo 3, del 11 al 18. La palabra del Señor dice así: porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él, para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. La salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía. Así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.
Que Dios bendiga su palabra. Y sabemos que el tiempo se pasa muy rápido, hermanos. Así que antes de pasar al mensaje, queremos aprovechar con hermana Silvita. Estamos muy agradecidas con el Señor por el privilegio de estar acá en su casa. Nos dio también el privilegio de dirigir esta noche. Y a los hermanos del consejo, también muchas gracias por tomarnos en cuenta. Y a usted que está en casita, que Dios les siga bendiciendo y que nos conectemos a todas las transmisiones que hacen en la iglesia. Así que vamos a dejar el tiempo para la meditación de la palabra del Señor. Como decía al principio, es una oportunidad más que el Señor nos da para aprender de su palabra, para vivirla, para practicarla. Así que dejamos el tiempo con nuestro hermano pastor Uri Barrios. Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a Soy Luz y Verdad Live, transmitiendo de hogar en hogar. Muy buenas noches, amados hermanos. Es una bendición saludarles en primer lugar, deseando que nuestro Señor les esté bendiciendo en todos los aspectos de su vida. Asimismo, hermanos, bienvenidos a nuestro estudio bíblico de esta noche, el último jueves del mes de octubre. Pero también, hermanos, llegamos a nuestro último estudio bíblico de la segunda carta a los tesalonicenses. Así que, hermanos, sin duda alguna estamos ahí listos, estamos preparados para el estudio de esta noche y vamos a pedir antes que nada la bendición de nuestro Señor, que Él bendiga su palabra esta noche. Oremos, hermanos. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, en esta hora de la noche te damos infinitas gracias por tu bendita palabra. Gracias, Padre, porque nos permite, Señor, continuar alimentando nuestra alma a través de tu palabra, porque es el alimento de la misma. Como tú lo expresaste en el capítulo 4 del Evangelio de Mateo y su versículo 4, de que no solo de pan vivirá el hombre. Y así como nosotros alimentamos nuestro cuerpo físico, Señor, también debemos de alimentar nuestro espíritu. Y el alimento para nuestro espíritu es tu santa palabra. Y en esta noche, Señor, que estamos reunidos como iglesia a través de estos recursos de la tecnología, es de tu conocimiento que cada familia, Señor, de la iglesia están conectados, listos y dispuestos para poder recibir tu palabra. Por tal razón, Señor, en esta noche queremos encomendar el estudio de tu palabra, que tú la bendigas. Como siervo tuyo, Señor, que tú puedas respaldarme, Señor, en la enseñanza de esta noche y que tu Santo Espíritu, Señor, hable a nuestros corazones y nuestras vidas sean edificadas a través de tu palabra. Así que, Señor, gracias por el privilegio, gracias por la bendición de poder tomar este tiempo para el estudio de tu palabra. Bendícela en cada corazón y nos encomendamos en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén y amén. Muy bien, hermanos, como decía anteriormente, llegamos a nuestro último estudio de la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Como ustedes recordarán, esta serie de estudio fue titulada Ánimo para una iglesia en dificultad. Y sin duda alguna, hermanos, para usted que ha seguido ahí la secuencia de estos estudios, la palabra ha sido de bendición, ha sido de edificación y sin duda alguna hemos aprendido bastantes cosas. Así que, hermanos, gracias porque el Señor nos permite llegar a este último estudio y así que vamos entonces a aprovechar
la oportunidad. Y hermanos, el estudio de esta noche quiero iniciarlo a manera de introducción, hablando un poquito de una palabra que aparece repetidas veces en el Nuevo Testamento. Y esta palabra, hermanos, que aparece repetidas veces en el Nuevo Testamento es la palabra exhortar, que justamente en la misma palabra del Señor se dice que exhortar está ubicado como un don espiritual. Pero hermanos, cuando vamos a pensar o nos ponemos a pensar en la palabra exhortar, quiero decirles, hermanos, que esta palabra exhortar proviene de un vocablo griego llamado paraklesis. De ahí, hermanos, viene la palabra exhortar, de la palabra griega paraklesis. Pero hermanos, ¿qué significa exhortar? ¿Cuál es el significado básico de la palabra exhortar? Pues hermanos, el significado básico de la palabra exhortar, hermanos, es que en el Nuevo Testamento la palabra exhortar sirve para definir la acción de solicitar o de hacer un llamado a realizar un fin determinado. Repito, la palabra exhortar sirve para definir la acción de solicitar o hacer un llamado a realizar un fin determinado. La palabra exhortar, hermanos, significa el hecho de dirigirse a una o de dirigirse a varias personas con el objetivo de convencerles para que hagan algo o animarlos para que se aboquen a trabajar en pro de un objetivo. Básicamente, entonces, hermanos, ese es el sentido de la palabra exhortar. Y hermanos, ¿por qué estoy haciendo énfasis en esta palabra, en la palabra exhortar? Porque sencillamente el apóstol Pablo termina su carta con 3 exhortaciones y una despedida. Así es como el apóstol Pablo va a finalizar la segunda carta de los tesalonicenses. Repito, con 3 exhortaciones y con una despedida. Es lo que veremos en detalle en esta noche. Por tal razón, hermanos, yo quiero invitarles una vez más a que ahí en casa tomen su Biblia y vayan a buscar la segunda carta a los tesalonicenses. Y vamos al capítulo 3, versículos 11 al 18. Como decía, esta es la última sección de la segunda epístola de Pablo a los tesalonicenses. Y en esta sección, hermanos, vamos a encontrar entonces 3 exhortaciones y, por supuesto, la despedida de la carta. Así que, hermanos, con esto en mente, tomemos nuestra Biblia, hermanos, y vamos a leer lo que dice ahí la carta. Versículos 11 al 18. Leamos, hermanos. Segunda Tesalonicenses 3, 11 al 18. Y dice: porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence.
mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. La salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía. Así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Ahí tenemos entonces, hermanos, la descripción de la última sección de la segunda carta a los tesalonicenses. Y como dije, hermanos, Pablo termina entonces esta sección con 3 exhortaciones y una despedida. Así que vayamos, hermanos, pues a considerar el contenido de esta última sección. Y consideremos en primer lugar, hermanos, la primera exhortación. Veamos cuál es la primera exhortación. Y ahí aparecen los versículos 11 y 12. Veamos lo que dicen los versículos 11 y 12. Porque oímos que algunos de vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y hermanos, en esta sección, la primera exhortación que hace el apóstol Pablo es decir, lo que Pablo va a hacer es animar a ese grupo de creyentes de la iglesia que había dejado de trabajar. ¿Y cuál es la exhortación? A que se pongan a trabajar. Esa es la exhortación, que se pongan a trabajar. Porque el texto dice, porque oímos, que algunos de entre vosotros andan desordenadamente. Hermanos, en estos versículos que acabamos de leer, es importante que usted note o que notemos que Pablo está hablando de algunos creyentes en la iglesia de Tesalónica. ¿Y por qué se dirige a un grupo de estos creyentes? Porque dice que ellos estaban andando desordenadamente. Estaban andando desordenadamente, y la palabra andar significa o se refiere a que estaban llevando una vida desordenada. Y hermanos, las palabras de Pablo acá se refieren a aquellos hermanos que con el pretexto de que el Señor Jesucristo estaba por venir por segunda vez y que vendría muy pronto, los llevó a tomar una decisión equivocada. Los llevó a tomar una decisión equivocada. ¿Y cuál es la decisión equivocada que ellos tomaron? Que dejaron de trabajar y se volvieron, dice, parásitos. Esto es, que comenzaron a vivir a expensas de otros creyentes. Y hablando de estos creyentes desordenados, Pablo dice que no trabajan en nada. Es decir, que se dedicaron al ocio. En otras palabras, se dedicaron a la vagancia. En otras palabras, hermanos, como nosotros, o el término que nosotros usamos en nuestras sociedades, que se volvieron en haraganes. Y hermanos, esto es muy peligroso, hermanos. ¿Por qué es muy peligroso? Porque el ocio o la vagancia, hermanos, o la haraganería, si lo queremos ver de esa manera, no solo es peligroso para los niños, para los jóvenes, sino también para los adultos y aún para los ancianos. Esto es un peligro, hermanos, para cualquier edad. Y entonces, hermanos, cuando hablamos de ancianos, me estoy refiriendo de edad. Hermanos, cuando alguien no se dedica a algo productivo,
Entonces, ¿qué es lo peligroso? Que la mente, dice, permanece desocupada. Y hermanos, de ustedes he sabido que tener la mente desocupada es algo muy peligroso. ¿Por qué, hermanos, es algo muy peligroso? Porque ya lo dice el conocido refrán: mente vacía, taller del diablo. Y cuando nosotros, hermanos, dice que caemos en ese error de pronto tomar un tiempo de ocio, si no ocupamos nuestra mente, puede ser muy peligroso, porque es una oportunidad que Satanás puede utilizar para hacernos pecar de alguna manera. Alguien también dice: mente desocupada es perfecto taller para Satanás. Otra manera de decir lo que mencioné anteriormente. Y la Biblia, hermanos, nos da un ejemplo de esto que estoy diciendo. Y el ejemplo, hermanos, se refiere al rey David. Ustedes recordarán, hermanos, que el rey David en una ocasión, hermanos, él se quedó en su palacio sin hacer nada, cuando debía, dice, de estar en la guerra. Él tenía que estar allá con su ejército en la guerra, pero él se quedó en el palacio y estando desocupado, él sale, dice, a la terraza de su palacio y ahí es donde ve a una mujer hermosa que se estaba bañando. Y ustedes, hermanos, ya sabemos el desenlace de la historia. Y esto mismo puede suceder en la vida de muchos creyentes. Nos puede suceder a los creyentes, como le estaba sucediendo a los creyentes de Tesalónica. El ocio, el no trabajar en nada, entonces les condujo a otro pecado. ¿Y a qué pecado? Dice que comenzaron a entremeterse en lo ajeno. Y la frase ahí, hermanos, dice el versículo 11, y no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Esa frase, hermanos, entremeterse en lo ajeno, es un solo verbo en el idioma griego, que es el idioma en el que se escribió el Nuevo Testamento. Y esta frase, hermanos, entremeterse en lo ajeno, que es una sola palabra en el idioma original, literalmente significa estar muy ocupados, pero en cosas que no les incumbe, en cosas que no tienen nada que ver con ellos. La pregunta es, ¿habrán creyentes así, hermanos? Sin duda alguna la respuesta podría ser que sí, porque a muchas personas así, como le estaba pasando a los de Tesalónica, Pablo les exhorta con firmeza. Pablo les exhorta con la autoridad que le ha sido dada por el Señor Jesucristo. Y por eso el verso 12 dice, a los tales mandamos y exhortamos. Ahí está el texto. A los tales mandamos y exhortamos que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Es lo que dice el versículo 12. Y ahí está la primera exhortación. Y esto significa que tranquilamente, dice, se pongan a trabajar para ganarse la vida. Hermanos, este mandamiento fue muy importante en el primer siglo y sigue siendo importante en el siglo XXI. Sigue siendo importante en el siglo XXI. Porque, hermanos, la palabra del Señor nos exhorta, nos anima a que ningún creyente debería pensar que no hay problema con vivir a expensas de los demás, no trabajando en nada. Inclusive, hermanos, este está siendo un problema
en muchas familias. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque en muchas familias hay adultos jóvenes que todavía viven en la casa de sus padres sin estar haciendo nada. Es decir, no trabajan en nada. Y entonces, para las familias donde se esté presentando este problema, Pablo dirige la exhortación. Pablo dirige este mandamiento para que lo tomen muy en cuenta. Que si no trabajan, que tampoco, dice, coman. Que tampoco coman. Hermanos, la Biblia nos enseña que ningún creyente debe de vivir de balde. No debemos de vivir de balde. Y yo sé que esto, hermanos, no nos es agradable. Ustedes saben que hay porciones de las Escrituras que no son agradables a nuestros oídos. Y puede ser que haya una familia donde esté enfrentando este problema y es posible que no sea de su agrado. Pero esto es lo que está enseñando la palabra del Señor. Tal vez por esto, en algunas culturas, los jóvenes salen de su casa a ganarse su propio pan, tan pronto llegan a la mayoría de edad. Incluso, hermanos, debemos de enseñar a nuestros hijos a que si están en casa, especialmente los adolescentes, hermanos, también es importante que nosotros los ocupemos en los quehaceres de la casa, hermanos. A veces es difícil esto, a veces nosotros como padres le facilitamos la vida a nuestros hijos y es algo que no agrada. Porque, hermanos, así como hay, hermanos, privilegios en el hogar, también debemos de asumir las responsabilidades. Por ejemplo, una manera de cultivar este principio del trabajo en la vida de nuestros hijos es que se ocupen por lo menos de su propio cuarto. Por ejemplo, que puedan tender su cama, que puedan hacer limpieza del cuarto, que lo tengan bien arregladito. Hermanos, eso es una buena educación para nuestros hijos y para nuestros jóvenes en el hogar. Entonces el problema es que los hemos acostumbrado a que papá o mamá hacen todo, o más que todo, mamá hace todo. Pero nosotros debemos, hermanos, de también preparar a nuestros hijos para la vida en el futuro. Y una manera de hacerlo, hermanos, es justamente eso, enseñándoles a que también contribuyan en las tareas de la casa. Es un ejemplo que estoy dando. Hermanos, eso es parte de, hermanos, de nuestra práctica también como creyentes. Así que, hermanos, ahí está la primera exhortación. La exhortación para los creyentes es que trabajen sosegadamente y coman su propio pan. Entonces, ahí tenemos, hermanos, la exhortación, la primera exhortación de Pablo para la iglesia. Ahora pasemos, hermanos, a la segunda exhortación. Y esta se halla en el versículo 13. Veamos lo que dice el versículo 13. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Y hermanos, aquí está la segunda exhortación. No cansarnos de hacer el bien. Esto, hermanos, también aparece en Gálatas. Esta exhortación aparece también en Gálatas. Vayamos a Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. En el versículo 9, vean lo que dice ahí Gálatas capítulo 6 y su versículo 9. Ahí en su pantalla aparecerá la cita y si no, tome su Biblia y busque ahí el pasaje que leo para ustedes y dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos.
Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, hermanos, tanto en Gálatas, Pablo escribe la carta a los Gálatas, y acá en Segunda de Tesalonicenses es la segunda exhortación, que no nos cansemos de hacer bien. Hermanos, es un hecho conocido que la mala conducta de estos creyentes, hermanos, en la iglesia de Tesalónica, dice que había afectado de una manera poderosa, a la iglesia local. Había afectado a toda la iglesia. Fíjense lo que estaba pasando en la iglesia de Tesalónica. La mala conducta de este grupo de creyentes que habían caído en el ocio, que no estaban trabajando en nada y que eso los llevó a entremeterse en lo ajeno, dice que estaba causando gran desánimo dentro de la iglesia, al punto que muchos se sentían tentados a seguir el mal ejemplo de los ociosos y dejar de trabajar para engrosar el número de los que vivían a expensas de los demás. Pablo, por tanto, entonces está animando a los creyentes a que trabajen, o es decir, los que trabajaban para ganarse su propio pan, diciéndoles: vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Y esa es la exhortación que Pablo le dirige a aquellos hermanos que estaban trabajando. Es decir, hermanos, que la exhortación va dirigida a ellos. Dicen: no se cansen de hacer bien. Y hermanos, hacer bien muchas veces de pronto llega a cansar. ¿Por qué, hermanos? Porque Satanás está muy interesado en que los creyentes se cansen de hacer bien y por tanto dejan de hacer el bien. Pero Dios, por medio de su palabra, hermanos, nos está exhortando diciendo: no se cansen de hacer el bien. Y es que, hermanos, en muchas ocasiones la gente que recibe el beneficio de algo que se ha hecho por ellos no lo reconoce. Y hermanos, esto nos incita entonces a dejar de hacer bien. Pero la exhortación de Pablo es que no debemos de ceder a ese impulso. Que aunque no lo agradezcan, que aunque no lo reconozcan, que eso, dice, no nos incite a dejar de hacer el bien. Hermanos, cuando se trata de la obra del Señor, puede que usted esté trabajando con ímpetu, puede que usted esté trabajando con diligencia, con esfuerzo, con dedicación. Y si no lo reconocen, todo lo contrario, hermanos, dice Pablo acá, que no caigamos en el impulso de dejar de hacer las cosas. En otras palabras, hermanos, no nos cansemos de hacer el bien, aunque otros no lo hagan. Aunque no lo reconozcan, aunque no lo agradezcan, dice que debemos de tener cuidado de no ceder al impulso de dejar de hacer bien. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios lo reconoce y esto es lo que cuenta, hermanos. Eso es lo que cuenta. En estas ocasiones la gente recibe el beneficio de algo que se ha hecho por ellos y lo toman a mal pensando que hay algún interés oculto al ayudarles. Y esto no debe de incitar, dice, a dejar de hacer el bien. Hermanos, dice Pablo ahí en Gálatas, no nos cansemos. Amplía esta exhortación. No nos cansemos de hacer el bien, porque es lo que Dios dice en su palabra. Tercera exhortación, hermanos. Veamos la tercera exhortación. Versículos 14 y 15. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence.
Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Ahí está la tercera exhortación. Y hermanos, estos versículos son interesantes, porque en su primera carta, el apóstol Pablo también mandó a que se exhorte a los ociosos. Retrocedamos al capítulo 5 de la primera carta de Tesalonicenses. Hay unas páginas atrás, hermanos. Veamos lo que dice la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5 y su verso 14. Dice ahí el texto: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, y que sostengáis a los débiles, y que seáis pacientes para con todos. Aquí en estas exhortaciones que aparecen en el versículo 14, también aparecen ahí los ociosos. Y dice, amonesten a los ociosos. Hermanos, es de suponerse entonces que este mandato de Pablo fue obedecido. De modo que los ociosos de la iglesia de Tesalónica fueron exhortados. Lamentablemente, dice que los ociosos eran hueso duro de roer y persistían en la ociosidad. Por eso Pablo les exhortó nuevamente, cuando en 2 Tesalonicenses 3:12 les dice que sosegadamente coman su propio pan, es decir, que dejen de vivir de balde. Son dos fuertes llamados de atención que vemos ahí para los ociosos. Y estoy seguro, hermanos, de que muchos de los ociosos habrán dado atención al mandato de Pablo y se habrán dedicado a trabajar. Pero Pablo sabía que habrían algunos que, a pesar de los reiterados llamados de atención, no iban a dar su brazo a torcer e iban a persistir en su ociosidad. Entonces la pregunta, hermanos, que resulta de acá es: ¿qué hacer con creyentes así? ¿Qué hacer con creyentes así? Bueno, Pablo dice ahí en el texto, en 2 de Tesalonicense, a estos que dice, hermanos, señaladlos. Ahí el texto dice, a este señaladlo. Esto significa, hermanos, que se le debe de identificar, que no puede pasar desapercibido. Es decir, que una vez que ha sido señalado, es necesario que la iglesia toda, dice, decida no juntarse con él. Esto significa que el creyente que persiste en su ociosidad, a pesar de ser reiteradamente exhortado a trabajar, debe ser expulsado de la comunión de la iglesia. Hermanos, el propósito de esta severa medida de disciplina no es para destruir al creyente ocioso, sino para que se avergüence, dice el texto. Ahí dice el texto, y no os juntéis con él. ¿Para qué? Dice, para que se avergüence. Para que se avergüence. Y hermanos, sea restaurado a la comunión. ¿De qué manera? Cuando deje la ociosidad, cuando se ponga a trabajar sosegadamente. Por supuesto, esos son, hermanos, son los principios que usted está viendo ahí en la palabra. No es algo que yo estoy inventando, usted lo está leyendo. Por eso Pablo dice, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Es decir, hermanos, que la iglesia local no debe tolerar, dice, a los creyentes ociosos. Lamentablemente, muchos creyentes ociosos, en el caso de la iglesia de Tesalónica, dice que tenían buenas excusas para su ociosidad. Y la mejor excusa es que no hay trabajo. Y esa es una excusa. Porque trabajo siempre hay.
se cuenta de un creyente altamente calificado, que tenía estudios superiores, pero por alguna razón fue despedido de su trabajo. Y mientras encontraba un trabajo acorde a sus conocimientos, dice que no se quedó cruzado de brazos viviendo a expensas de otros. No, aunque no era pintor, dice que se dedicó a pintar casas. No ganaba mucho, por supuesto, pero lo suficiente para que él y su familia tengan lo mínimo indispensable para subsistir. Y hermanos, luego Dios honró la actitud de este creyente y le dio un trabajo bien remunerado, mucho mejor que el que tenía antes, de donde lo despidieron. Así que, hermanos, usted debe de confiar en la provisión de Dios. Así que, hermanos, ahí están las tres exhortaciones. La exhortación a trabajar, la exhortación a no dejar, no cansarnos de hacer el bien, y la exhortación de amonestad a los ociosos. Y por último, Pablo termina su carta con una despedida. Versículos 16 al 18 que dicen: y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. La salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía. Así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Hermanos, como ustedes recordarán, la iglesia de Tesalónica estaba atravesando por un tiempo de mucha agitación. No solo estaba pasando por tribulación, no solo estaba pasando por sufrimientos, sino que también estaba en apuros a causa de los errores doctrinales que Pablo confrontó en esta carta. Y en estas condiciones, hermanos, lo que más necesitaban era tranquilidad, la paz de espíritu que solo Dios puede dar. Por eso acá en su despedida, Pablo les dice: y el mismo Señor de paz, ¿qué dice, hermanos? Os dé paz en toda manera. Pero Pablo menciona algo mucho más precioso. Les dice: el Señor sea con todos vosotros. Y hermanos, sin duda alguna que estas palabras debieron de haber sido como un vaso de agua fresca en medio del ardiente desierto para esos atribulados creyentes. Hermanos, Pablo lo dijo en Romanos 8. Si el Señor está con nosotros, si el Señor es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermanos, una de las promesas maravillosas que hallamos siempre en la palabra del Señor es la promesa de su presencia. Y eso, hermanos, es lo que nos da a nosotros paz, es lo que nos da tranquilidad, hermanos, en nuestro diario vivir. Con Él a nuestro lado somos más que vencedores. Normalmente Pablo dictaba sus cartas a un secretario, pero se reservaba una que otra frase para escribirla de su propia mano. Y en esta carta, Pablo tomó la pluma y él escribe lo siguiente: la salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía. Así escribo. Entonces la carta, hermano, la gente que leía la carta podía saber que la carta era auténtica. Y Pablo, hermanos, termina su carta deseando que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos los creyentes de Tesalónica. Hermanos,
estas palabras de Pablo, hermanos, son válidas para nosotros hoy. Que nuestro Señor Jesucristo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes, hermanos. Finalmente aparece esa palabra tan hermosa y querida. Amén, que significa así sea. Hermanos, que Dios siga bendiciendo su palabra en nuestros corazones. Porque, hermanos, ella es la lámpara, ella es la luz que alumbra nuestro camino. Y, hermanos, la ley del Señor es perfecta y que nosotros estemos siempre dispuestos a estar atenta a ella. Que Dios bendiga su palabra y que Dios bendiga el estudio de la segunda carta a los tesalonicenses. Usted sin duda alguna sabe las bendiciones que usted ha recibido de este estudio bíblico. Pero hermanos, el reto queda en cada uno de nosotros. ¿Y cuál es el reto? No solo quedarnos con lo que hemos aprendido, con lo que hemos oído. El reto queda en que pidamos del Señor su ayuda para llevar a la práctica cada uno de los principios que hemos aprendido de su palabra. Es en todo el estudio de la segunda carta a los tesalonicenses. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por estar ahí atentos al estudio del día jueves. Así que inclinemos nuestro rostro y vamos a finalizar nuestra actividad esta noche. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque unos meses atrás nos permitiste iniciar el estudio de la segunda carta a los tesalonicenses. Y esta serie fue titulada Ánimo para una iglesia en dificultad. ¿Por qué la razón del título? Porque la iglesia de Tesalónica estaba pasando por momentos difíciles. Pero gracias, Señor, por lo que hemos aprendido a través de tu palabra. Bendice tu palabra en cada corazón y que tú nos ayudes a llevarla a la práctica. Muchas gracias, Padre, por el programa que se ha desarrollado esta noche. Bendícela, guárdala en nuestro corazón, Señor, y que dé los frutos que tú esperas. Padre, todo esto lo agradecemos en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga y gracias por su atención. Bienvenidos a Soy Luz y Verdad Live, transmitiendo de hogar en hogar.